En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios, amén. Quiero hablar con ustedes acerca del sacramento de arrepentimiento y la confesión. Voy a hablar con 10 puntos en arrepentimiento. El arrepentimiento es un sacramento, arrepentimiento y confesión, arrepentimiento en la iglesia, arrepentimiento y salvación, arrepentimiento y el trabajo de gracia, arrepentimiento y experiencias, arrepentimiento, alegría y contrición, arrepentimiento y novedad de la vida, arrepentimiento, pecado a todos los demás sacramentos, arrepentimiento, conducta y hechos, arrepentimiento. ¿Qué significa? El concepto del arrepentimiento, como les dije, la Biblia, lo importante del arrepentimiento es contempla para todos. Por arrepentimiento en la Iglesia Ortodoxa es totalmente diferente del arrepentimiento en otras iglesias con respecto a su definición y eficacia, prácticas y necesidad de salvación. Número 1. Arrepentimiento es un sacramento. En el concepto ortodoxo, arrepentimiento es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Se llama el sacramento de arrepentimiento. Sin embargo, los grupos que ellos no creen de esta, al no creer en los sacramentos de la Iglesia, no consideran arrepentimiento como un misterio sagrado. Por lo tanto, hay una diferencia entre arrepentimiento. El sacramento de arrepentimiento, esta diferencia tiene sus consecuencias. Número 2, arrepentimiento y confesión. En el concepto ortodoxo, confesar los propios pecados representa una parte principal del sacramento de arrepentimiento. El confesar nos referimos a confesarla a un sacerdote, el que cobra sus pecados. Nos prospera, pero el que los confiesa a los abandona tendrá misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. La gente en el Antiguo Testamento participa, la confesión está escrito, y será cuando sea culpable en cualquiera de estos asuntos que confesará que ha pecado en esa cosa, y él traerá su orden por el golpe del Señor por su pecado con el que ha pecado. Levítico capítulo 5, versículos 5 y 6. La Santa Biblia está llena de ejemplos de confesión. La confesión continúa hasta el último profeta del Antiguo Testamento, o el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El tiempo de Juan Bautista, cuando Jerusalén, toda Judía y toda la religión alrededor del Jordán salieron a él, fueron bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 5 y 6. En el Nuevo Testamento también las personas practican la confesión. Está escrito, y muchos de los que habían creído volvieron a confesar y continuar sus obras. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18.
y confiesaos ustedes unos, ofrecen unos a otros. La carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confiesen ustedes unos a otros. Sin embargo, los grupos que ellos no creen en la confesión o lo consideran parte del arrepentimiento. Pero, ¿qué significa confesión? Confesión que es una persona puede decir algo secreto a una persona no sabía. Por eso, confesión en frente de Dios es una palabra, Dios sabe todo, sí, Dios sabe todo, pero es confesión en frente de Dios o frente de los sacerdotes, que el Señor les dio ellos autoridad para perdonar los pecados. Sí, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 20 a 22. Arrepentimiento y la Iglesia. Es cierto que es arrepentimiento, un trabajo dentro del corazón que implica arrepentimiento, una resolución para abandonar el pecado, además del abandono real del pecado prácticamente desde el corazón. Sin embargo, arrepentimiento sí completo dentro de la Iglesia mediante la confesión y la absolución. El pecado debe confesar sus pecados y el sacerdote debe leer la absolución y dar el perdón. Siguiendo las palabras del Señor, recibe el Espíritu Santo. Si perdonas los pecados de alguien, si los perdonan. Si conservas los pecados de alguien, si conservan. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Esto también es seguido por la guía que el penitente recibe de su Padre espiritual para permanecer en su penitencia. En cuanto a nuestros hermanos, que ellos no creen de esta, ellos presentan al arrepentimiento como completamente independiente de la Iglesia. Es un acto individual, sin relación con el sacerdocio, porque no creen en el sacerdocio, pero creen en la relación directa con Dios. Con respecto a este punto, nuestros hermanos, ellos se dividieron en dos grupos. Un grupo de ellos que abiertamente rechazan la confesión y el sacerdocio. Este es el grupo más débil porque están abiertos que aquellos que son firmes en su creencia, sabrán también las nociones de este grupo son claras y pueden ser respondidas. El otro grupo, segundo grupo, no habla en contra de la confesión o el sacerdocio o la Eucaristía, pero sus seguidores intenten hacer que la gente olvide estos sacramentos al no hablar de ellos y presentar alternativos. Por ejemplo, dicen esta en necesidad de arrepentimiento y necesitas regresar a Dios. Va a punto a los pies de Dios, deja estos pecados para que los borre con su sangre y da inmediato, saldrás justificado como si no hubieras pecado antes.
Él te lava y te volverás más blanco de la nieve. No hablan sobre la importancia de la confesión o la absolución o la Eucaristía, los abandonan para que la gente se olvide de ellos. Al mismo tiempo, usan palabras espirituales y engañan, y muchas personas ingenuas. Esta es una manera oscura y es nuestro deber revelarlo a las personas. Número 4, arrepentimiento y salvación. Muchos de nuestros hermanos tratan de separar arrepentimiento del tema de la salvación. Cuando se concentran en la sangre de Cristo, le dicen a las personas: ustedes son salvos por la sangre de Cristo y no por arrepentimiento. Arrepentimiento es una de las obras y no se puede salvar por las obras. Negamos que la sangre de Cristo completó la salvación, pero no hay salvación sin arrepentimiento. El Señor Jesucristo nos dijo: si no te arrepentimiento, todas también perecerás. Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 3. El arrepentimiento es necesario para la salvación, porque nadie está sin pecado. Mientras hay pecado, entonces hay castigo por el pecado, y la paga del pecado es muerte. No hay salvación de esa muerte excepto a través del arrepentimiento. Arrepentimiento no nos hace dignos de la sangre de Cristo, a menos que te arrepientas. Todas también perecerán. Arrepentimiento también y el trabajo de la gracia. Muchos grupos sostienen que el arrepentimiento es una de las obras de la gracia, y que todas los esfuerzos del hombre son nulos. Es suficiente que el hombre arroje a los pies de Cristo para salvarlos de sus pecados. La doctrina ortodoxa sostiene que toda la vida espiritual del hombre es una comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo apoya, pero el hombre debe esforzarse. Si el hombre no se esfuerza, el apóstol le reprochará diciendo: todavía no has resistido al derramamiento de sangre, luchando contra el pecado. Los Hechos de los Apóstoles, la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 4. La Santa Biblia describe la vida espiritual como una lucha de necesita toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Efesios capítulo 6, versículo 12. En esta también, esta guerra individualmente necesita el hombre para luchar y ganar. Esta pelea es lo que el Señor Jesucristo quiso decir en su mensaje a los ángeles de los 7 iglesias cuando dijo: el que venciera, yo dará
Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Gracia no lo hace hacer todo el trabajo, de lo contrario, Dios no hubiera dicho, vuélvete a mí y yo volveré contigo. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Gloria a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.